En el programa de hoy hablaremos de lo importante que es tomar buenas decisiones. Y nuestro análisis se basará en lo que dice Job 34, versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Porque Él, Jehová, pagará a cada hombre de acuerdo con lo que hace, y hará que recaigan sobre él las consecuencias de su conducta. Como indica este versículo, lo que hacemos es muy importante. Y nuestras acciones reflejan las decisiones que hemos tomado. Algunas decisiones las tomamos después de pensarlo mucho, y otras veces no le damos tantas vueltas. Pero sea que lo pensemos mucho o lo pensemos poco, ninguno de nosotros puede negar la realidad. Las buenas decisiones producen buenos resultados, y las malas pueden tener terribles consecuencias. Obvio, todos queremos tomar buenas decisiones, pero ¿cómo sabemos que una decisión es buena? Sabemos que es buena si le agrada a nuestro Padre Celestial, Jehová. La mayoría de nosotros ya hemos tomado muy buenas decisiones. Por ejemplo, decisiones tan importantes como la de dedicarnos a Jehová y bautizarnos, o la de no involucrarnos en los asuntos religiosos o políticos de este mundo. Claro, antes de tomar esas decisiones tan importantes, seguro que le oramos a Jehová muchas veces y le pedimos que nos guiara. Y Jehová nos ha bendecido por haber tomado esas decisiones tan buenas. Pero en este programa, no nos vamos a centrar en esas grandes decisiones. Más bien, nos centraremos en las que podrían parecer poco importantes, pero que podrían traer consecuencias muy graves. Primero, vamos a analizar el ejemplo de una persona que le sirvió a Jehová y aún así tomó algunas malas decisiones en su vida. Veremos qué hizo que este hombre fiel tomara esas malas decisiones. Después veremos qué tenemos que hacer para tomar buenas decisiones. Y por último, veremos qué podemos hacer si nos damos cuenta de que hemos tomado una mala decisión. Para empezar, vamos a hablar de un siervo leal de Jehová que tomó algunas decisiones equivocadas. El hombre al que nos referimos es el rey Jehoshafat. ¿Qué opinión tenía Jehová del rey Jehoshafat? Vamos a ver la respuesta en segundo de las Crónicas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Jehová continuó con Jehoshafat porque siguió los pasos que había seguido su antepasado David en tiempos anteriores y no acudió a los Baales. Y es que él buscó al Dios de su padre y siguió sus mandamientos en vez de seguir las prácticas de Israel. Se ve que Jehová lo apreciaba, ¿verdad? Sí, el rey Jehoshafat fue fiel a Dios. Tomó la sabia decisión de adorar a Jehová. Sin embargo, algunas de sus decisiones fueron un completo error. Vamos a ver cuál fue una de ellas en segundo de las Crónicas, capítulo 18, versículo 1. Aunque Jehoshafat tenía riquezas y gloria en abundancia, hizo una alianza matrimonial con Acab. ¿Notaron? Casó a su hijo con la hija de Acab, Atalía. ¡Qué decisión tan terrible! ¿Por qué? Porque Acab había construido un templo dedicado a Baal y había puesto en él a 850 profetas falsos. Además, estaba casado con la malvada reina Jezabel. ¿Quién querría que su hijo formara parte de esa familia? Pero ¿en qué estaba pensando Jehoshafat? ¿Por qué hizo esta alianza matrimonial? Quizás quería volver a unir a las 12 tribus o tal vez tenía alguna otra razón política o comercial para hacer una alianza con Acab. Aunque no sabemos cuáles fueron sus razones, sí sabemos que hubo consecuencias. Por culpa de la relación familiar que ahora tenía con Acab,
Jehoshafat se sintió obligado a apoyarlo en su guerra contra los sirios. Y esto lo llevó a tomar otra mala decisión. Mientras se preparaban para la batalla, Jehoshafat le consultó a un profeta de Jehová para saber qué hacer. Sin embargo, Acab odiaba a ese profeta, y después de escuchar su mensaje, lo metió en prisión. Llegado a este punto, Jehoshafat tenía que tomar una decisión. ¿Qué iba a hacer? Aunque al principio no estaba de acuerdo con Acab, al final fue con él a la batalla. Jehoshafat no hizo caso de la advertencia de Jehová, y eso lo llevó a tomar otra malísima decisión. Una decisión increíblemente tonta. ¿Cuál fue? El profeta de Jehová había predicho que los israelitas perderían a su pastor o a su rey en la batalla. Así que Acab dijo que él se disfrazaría para que nadie supiera que él era rey. Pero le dijo a Jehoshafat que él sí fuera vestido como un rey. A ver, piensen por un momento en lo que este hombre le estaba diciendo. Básicamente le estaba diciendo a Jehoshafat, tú vete a la batalla para que jueguen contigo al tiro al blanco, mientras yo paso desapercibido. Pues Jehoshafat aceptó, y esa no fue solo una mala decisión, fue una decisión muy tonta, que casi le costó la vida. ¿Por qué lo haría? La obra Perspicacia explica que Jehoshafat quizás lo hizo porque ya le había dado su palabra a Acab y no quería echarse para atrás. Tal vez le daba vergüenza no cumplir con lo que le había prometido. Aunque Jehoshafat sobrevivió a la batalla, Jehová le envió a otro profeta para que le dijera lo que leemos en 2 de las Crónicas 19:2. Ahí dice, ¿crees que está bien que ayudes a los malos y ames a los que odian a Jehová? Por eso Jehová está indignado contigo. Es cierto que Jehoshafat hizo cosas buenas durante su vida, y Jehová así lo reconoció. Pero también tomó algunas decisiones que fueron muy malas. ¿Qué lecciones podemos aprender del rey Jehoshafat? Lección 1. El que hayamos hecho muchas cosas buenas por servir a Jehová no significa que siempre vayamos a tomar las mejores decisiones. Lección 2. Si tenemos amigos que odian a Jehová, podríamos sentirnos presionados a tomar malas decisiones. Lección 3. Puede que hayamos buscado la guía de Jehová, pero para tomar buenas decisiones es necesario seguirla. Y lección 4. Si nos damos cuenta de que hemos tomado una mala decisión, no sigamos por el mismo camino. Detengámonos y cambiemos de rumbo. Proverbios 22:3 resume muy bien estas 4 lecciones. Ahí dice, el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Así es, tenemos que ver las posibles consecuencias de las malas decisiones y así evitaremos tomarlas. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias de las malas decisiones de Jehoshafat? Casi perdió la vida. Su hijo mayor murió siendo un apóstata y más tarde su nuera, Atalía, mató a todos los herederos al trono, excepto a uno, y ella misma se nombró reina de Judá. Y ahora tal vez estén pensando, ¿pero no consideró Jehová a Jehoshafat un buen rey? Sí, así fue. Y la verdad es que nos consuela saber que aunque tomemos alguna decisión equivocada alguna vez, Jehová puede seguir considerándonos, a pesar de todo, sus siervos fieles. ¿Significa eso entonces que no importa qué decisiones tomemos? En una atalaya de 1980 se puso una interesante comparación. Ponía el ejemplo de 2 capitanes de barco. Uno dirige hábilmente el barco a través de una tormenta, y gracias a eso el barco y la tripulación se salvan. Pero el otro capitán
toma muy malas decisiones y por culpa de eso, su barco naufraga en la misma tormenta y solo él se salva. Aunque los dos capitanes sobrevivieron a la tormenta, el que salvó su barco se sintió más feliz y se ganó el respeto y el reconocimiento de los demás. No hace falta decir a quién se parecía a Jehoshafat, ¿verdad? Pero nosotros no queremos ser como él. Queremos ser como el capitán que salvó tanto su barco como a toda su tripulación. ¿Qué podemos hacer para ser como este buen capitán? En la atalaya de abril de 2011, aparecía un recuadro muy interesante que se titulaba Pasos para tomar buenas decisiones. Allí se mencionaban 6 pasos que todos podemos seguir. 1. No tomarse libertades indebidas. 2. Informarse bien. 3. Pedir sabiduría. 4. No posponer la decisión. 5. Poner manos a la obra. Y una más. Evaluar los resultados y hacer cualquier cambio que sea necesario. ¿Y por qué este último paso? Porque de vez en cuando, todos debemos evaluar las decisiones que hemos tomado. Y al hacerlo, puede que nos demos cuenta de que algunas de ellas no fueron muy acertadas. Aún así, ¿podríamos ser como el buen capitán? Claro que sí. ¿Cómo? No teniendo miedo de hacer los cambios que hagan falta. Debemos reconocer que las cosas no siempre salen como lo habíamos planeado. Como dice Eclesiastés 9, versículo 11, a todos nos llega algún mal momento y algún suceso imprevisto. ¿Qué deberíamos hacer si eso sucede? El mismo número de la Atalaya de 2011 responde a esta pregunta. Después de decir que Jehová espera que cumplamos con las promesas que hicimos cuando decidimos dedicarnos a Él o casarnos, añade lo siguiente. Claro, hay muchas otras decisiones que no son tan trascendentales. El cristiano sabio las evalúa periódicamente y no permite que el orgullo o la terquedad le impidan hacer ajustes o incluso dar marcha atrás si es necesario. Lo que más le importa es asegurarse de honrar a Dios. Volvamos de nuevo al tema de los capitanes de barco. A veces, ellos tienen que rectificar una decisión que ya habían tomado. Eso fue lo que ocurrió allá en el año 1889. El capitán del buque británico Calliope tenía su nave anclada en el puerto de Apia, en lo que era Samoa Occidental, cuando empezó a soplar un huracán. Al principio decidió permanecer anclado en el puerto, como los otros capitanes, hasta que pasara la tormenta. Pero al ver que aumentaba el tamaño de las olas y que cada vez era más peligroso estar allí, el capitán se dio cuenta de que había tomado la decisión equivocada. ¿Qué hizo entonces? Con valor rectificó su decisión y condujo el barco a mar abierto. No fue fácil, pero al final logró salvar el barco, a sí mismo y a los 250 marineros que iban a bordo. Este acto de valor es recordado hoy como una hazaña de la historia naval. Para ser como ese valiente capitán, quizás tengamos que pedirle a Jehová que nos ayude a evaluar las decisiones del pasado. Decisiones relacionadas con el empleo, el entretenimiento, la educación o hasta el lugar donde vivimos. Es posible que cuando tomamos aquellas decisiones nos parecieran muy buenas, pero ¿lo siguen siendo ahora? Si vemos que se aproximan vientos huracanados y olas gigantescas como consecuencia de las decisiones que tomamos porque no estaban totalmente en armonía con la voluntad de Jehová, ¿qué deberíamos hacer? Seamos como el buen capitán. Que no nos dé vergüenza rectificar. Seamos valientes. Pidámosle ayuda a Jehová y actuemos con determinación. Hagamos los cambios que hagan falta, teniendo en cuenta lo que a Jehová le gusta. De esta manera, tomaremos buenas decisiones. Decisiones que den buenos resultados. Decisiones que Jehová pueda bendecir.